Buenos días, bendiciones a todos, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Hoy queremos ver una enseñanza que se llama humildad. Vamos a ver primero algunos conceptos, después vamos a ver algunos versículos. No creo que nos alcance a ver versículos del Antiguo Pacto, queremos ver los del Nuevo Testamento y bueno, vamos a empezar. Bueno, la humildad viene a ser una virtud, viene a ser una capacidad. Se describe como una capacidad moral contraria a lo que es el orgullo, la vanidad, la soberbia y la arrogancia. La humildad hace que el ser humano reconozca sus limitaciones, reconozca sus habilidades, sus cualidades, sus capacidades, así como sus debilidades, defectos y errores. En general, yo te digo, hermano, hermana, que el ser humano no tiene humildad. La humildad se eleva, no te va a elevar en cuanto a tus logros, ni te va a levantar, ¿verdad?, en cuanto a tus capacidades, sino lo que va a hacer la humildad es que tus logros, tus capacidades, los utilices, ¿verdad?, en beneficio de los demás, en bien de otros seres, ¿verdad?, que se van a ver beneficiados por tus logros, por tus capacidades, ¿verdad? Aquí, una de las cosas que tiene la persona con humildad es que va a valorar la vida. Y la persona con humildad va a aprender a ver las cosas sencillas. En general, los seres humanos, ¿verdad?, aprendemos a ver lo sofisticado por todo lo que de alguna manera nos enseñan en los medios de comunicación, ¿verdad?, en la televisión, etcétera, ¿verdad? Que si el coche muy llamativo, que si debes de tener cierta figura, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cosas sofisticadas, ¿verdad? Y cuando una persona tiene humildad, se va a fijar en las cosas que son sencillas, ¿verdad? La humildad no va a generar cuestiones, ¿verdad?, de tensas, no va a generar cuestiones o circunstancias distantes, ¿verdad? No va a generar circunstancias de opresión. Entonces, la persona que tiene humildad hace que las gentes, ¿verdad?, que las personas se sientan bien, ¿sí? Pero porque ese bienestar está dentro de la persona. Entonces, así es como eso lo expresa al exterior y es lo que se extiende en su entorno. La humildad es un valor o es una capacidad fundamental que permite vivir en armonía. Primero, la armonía personal, interna, ¿verdad?, pero también la armonía con el entorno, con la familia, con la sociedad. Entonces, la humildad te va a permitir vivir en armonía con otros. Ahora, la humildad viene a ser el resultado de un corazón transformado y que entonces esta humildad se va a proyectar a los demás y se va a proyectar con respeto a los demás, con confianza a los demás, reconociendo la dignidad de los demás. Ahora, cuando hablamos de un corazón transformado, estamos hablando de que ha sido cambiado, procesado por el Espíritu Santo, porque como te repito, ¿verdad?, en general el ser humano no tiene humildad, ¿sí? Entonces la persona que tiene humildad tiene un nivel de madurez, es madura, ¿sí? La persona con humildad no se va a colocar por encima ni por debajo de los demás, sino que sabe que todo ser humano tiene dignidad, ¿sí? Lo que nos dice ahí Romanos 12:3. La persona humilde o con humildad no tiene complejos de superioridad. No está hablando de sus logros, no está hablando de su yo, no está hablando de yo hice, ¿verdad?, de yo tengo, etcétera, etcétera, de yo puedo, ¿verdad? No, pero tampoco tiene complejo de inferioridad. Entonces, nos dice, ¿verdad?, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Eso es lo que nos dice la palabra en Romanos 12:3. Entonces, quiere decir que Dios no quiere que te
tengas más alto concepto de ti en el sentido de sentirte superior a los demás, pero tampoco quiere que tengas más bajo concepto de ti, sino que camines con humildad, que tengas el concepto que Dios tiene de ti. Nos dice que el hombre con humildad no va a tener acciones o actitudes de vanagloria. Más bien va a rechazar el orgullo, la arrogancia y se va a ejercitar en la piedad. Se va a ejercitar en la justicia, en la sobriedad, en la mesura. Ahí primera de Timoteo 4, 7, 8 dice que nos ejercitemos en la piedad, porque es un valor divino que tiene herencia, ¿sí? Entonces, quiere decir que en la humildad se van a atesorar varios valores, ¿verdad? Y nos va a permitir tomar y tener herencia, ¿verdad? Otra de las cosas importantes es de que tener humildad, ser humilde, no quiere decir, ¿verdad?, que renuncias a tu dignidad. Porque si la persona que es humilde acepta que los demás seres humanos tienen dignidad, esto no quiere decir, ¿verdad?, que esté renunciando a su dignidad, y el tener dignidad, la persona humilde, no quiere decir que se va a permitir que la pisoteen. Eso es importante, ¿sí? Una de las cosas que la persona que tiene humildad es que la humildad le va a permitir atender y escuchar a los demás con empatía, ¿sí? Ahora, esta empatía lo que va a hacer es que le va a permitir identificarse con los otros. Ahora, aquí es muy importante porque nosotros estamos hablando en Cristo. Generalmente, ¿verdad?, en el mundo la gente tiene empatía a través de sentimientos, pero muchas veces es por lo negativo. Tienen sentires negativos en contra de otra persona y tienen empatía por eso. En Cristo Jesús no debe de ser así. Tenemos que tener una empatía por las cosas divinas, por la vida, por las cosas sencillas. Entonces, no que no estemos teniendo esa empatía por las cosas negativas, sino por las cosas, ¿verdad?, que son divinas, que son realmente de verdad. Aquí una de las cosas es que en el Antiguo Pacto, de hecho los versículos en el Antiguo Pacto, ¿verdad?, atribuyen o asocian la humildad con la humillación. Y es el caso, por ejemplo, de Israel, que tuvo la experiencia, ¿verdad?, de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel. Un pueblo afligido, un pueblo pobre, un pueblo sufrido. Pueden ver ahí Éxodo 2, 23, 24, Deuteronomio 26, 6, 7, ¿sí? Entonces, este pueblo clamó, ¿verdad? Estaba dolido, afligido, pobre, sufrido, ¿verdad? Y el Señor escuchó. Estaban humillándolo, ¿sí? Ahora, es muy distinto, ¿verdad?, que alguien sea humillado a que tú de tu propia voluntad humilles tu espíritu ante la presencia de Dios. Eso es muy distinto. ¿Por qué? Porque entonces tú estás teniendo una actitud de humildad para con Dios, ¿sí?, delante de Dios. Pero casi todos los versículos del Antiguo Pacto se están refiriendo a humildad como alguien que está afligido, que es pobre, que está sufriendo, ¿sí? Entonces es muy claro en el caso del pueblo de Israel que clamó y el Señor le escuchó. Aquí cabe mencionar, ¿verdad?, que precisamente la humildad se ha adjudicado a personas, ¿verdad?, que tienen un nivel social, que tienen un nivel económico bajo, pero la humildad no está relacionada realmente con la posición socioeconómica, porque la humildad viene a ser el resultado del trato de Dios con el corazón del hombre. Nosotros estamos ya en la gracia y tenemos al Espíritu Santo, y el Señor tiene que tratar por el Espíritu Santo con nuestro corazón para que realmente sea un corazón transformado, cambiado, ¿sí? Entonces la humildad viene a ser el resultado de eso, del trato de Dios con el corazón del hombre. Entonces, fíjate bien, muchas veces se ha dicho, ¿verdad?, que la persona humilde es la que no tiene un refrigerador, la que no tiene una televisión, un horno de microondas, que tiene un techo de lámina, ¿sí?
dice, son muy humildes. Bueno, en lo físico, en lo natural, en lo económico, quizá socialmente, pero eso no implica que en su corazón tengan humildad, porque muchas veces en su corazón hay orgullo, hay soberbia y hay arrogancia, muchas veces en su corazón hay resentimiento y hay queja, y muchas veces en ellos, en su corazón, se han vuelto en contra de Dios. Por eso la humildad no está relacionada con el nivel socioeconómico, sino es producto de una transformación del Espíritu Santo en el corazón del hombre. ¿Sí? Entonces vemos que el pobre como el rico, el intelectual como el que practica alguna profesión u oficio, el converso como el inconverso, ¿verdad? Si su corazón no ha sido liberado de orgullo, vanidad, soberbia, arrogancia, resentimiento, rebelión, etcétera, 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 iniquidad, maldad, no tiene humildad. Entonces, la humildad que surge del corazón es porque, punto número 1, la persona está en Cristo. Vino a Cristo y entonces le da la oportunidad al Espíritu Santo para que ese corazón sea tratado, sea transformado y él entienda qué es la humildad. La persona con humildad es una persona que no manifiesta prepotencia, es una persona que no es abusiva, ¿sí? Más bien, la persona con humildad se va a someter por convicción a la autoridad. Y bueno, estando en Cristo, ¿cuánto más a la autoridad de Dios? ¿Cuánto más a la voluntad de Dios, verdad? Que es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Entonces vemos que en la persona que tiene humildad, ¿verdad? La conciencia va a dar testimonio de los principios que está atesorando el corazón humilde, ¿sí? Y que entonces este corazón es porque ha sido tratado por el Espíritu Santo, ¿sí? El mejor ejemplo en la palabra de humildad es Cristo Jesús. Nosotros vemos ahí, ¿verdad? En Mateo 3:15, ¿verdad? Cómo él se dejó bautizar por Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? Pues Juan el Bautista era así un profeta, pero era un mortal, alguien que tenía una naturaleza caída. Pero Jesús en su humildad se dejó bautizar en agua, ¿verdad? Para que se cumpliera toda justicia. También en Mateo 11:28 al 30, a ver si nos da tiempo de leerla, ¿verdad? También nos dice que aprendamos de él que es manso y que es humilde. Nosotros vemos también en Juan 13 que precisamente Jesús lava los pies de sus discípulos. Podemos ver en Filipenses 2, del 3 al 8, ¿verdad? Cómo él se despoja, ¿verdad? De lo que es su trono, de su yo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso se llama humildad. En Mateo 27, ¿verdad? 28, todo lo que es la crucifixión para beneficiar al hombre, todo eso es humildad, ¿sí? Renunció a él, a su voluntad, a su yo, etcétera, 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 ¿sí? Bueno, vamos a ver aquí qué nos dice el nuevo pacto acerca de la humildad. Nos dice del griego 4239 que es praus, que es una palabra primaria que quiere decir apacible, pacífico, manso, humilde. Entonces, una persona que tiene humildad es una persona que tiene características, ¿verdad? Que es apacible, pacífico, manso y que es el resultado de atender, ¿verdad? Su necesidad de Dios, de depender realmente de Dios, porque si uno no depende de Dios, el Señor no puede transformar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque no porque Él no quiera, sino porque nosotros le estamos limitando. Nos dice ahí en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces se está refiriendo aquí los mansos a los humildes. Entonces vemos que la humildad está rodeada, contiene, ¿verdad? Varios principios, ¿verdad? Y todo esto va a llevar a que se obtenga lo que tenemos por herencia divina, ¿sí? Nos dice Mateo 21:4-5, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid,
a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, es decir, humilde y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Otro significado es el griego 5013, que quiere decir deprimir, condición o corazón, deprimir, humillar en condición o corazón. Esto ya está implicando que es de una convicción, que es de nuestra voluntad, que es producto de un tratamiento del Espíritu Santo en nuestro corazón, que tú tienes una condición, ¿verdad?, en donde te puedes humillar sin sentirte menos, ¿verdad? Y que entonces, ¿verdad?, esto surge del corazón. Entonces, cuando esto surge del corazón, eso es humildad, ¿sí? Dice humildemente. Y entonces nos dice aquí en Mateo 18:4, nos habla aquí ya en Mateo 18:4, ¿verdad?, de un corazón humilde. Un corazón humilde es como un corazón de un niño que cree en su padre y le obedece porque le gusta estar con su padre. Entonces esa obediencia es con gozo, con gusto, con alegría, ¿verdad? Y que cuando el padre le reprende, baja la cabeza como una señal de acatamiento a su palabra y entonces se somete. Entonces, cuando baja la cabeza, ¿verdad?, adopta una actitud de humildad, pero desde el corazón, porque como niño ha creído. Entonces quiere decir que todo el creyente, no importa que tenga de edad de 90, 80, 70, 60, cualquier edad, ¿verdad?, cuando recibe a Cristo es un niño y entonces en esos momentos, ¿verdad?, el creyente tiene gozo, tiene alegría. Entonces es momento de discipularlo, es momento de fundamentarlo, ¿verdad?, y que él pueda entender los principios, ¿verdad?, para que en su corazón se vayan anidando, ¿sí? Y entonces la humildad surge del corazón. Este niño no busca prestigio, Un niño en Cristo, no importa la edad, no anda buscando prestigio, no anda buscando aplauso, lo que tiene es el gozo, lo que quiere es saber más, lo que quiere es ser formado, aunque no lo diga con las palabras que yo te lo estoy diciendo, pero eso es el anhelo del corazón, ¿sí? Entonces nos dice Mateo 18:4, dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Entonces, aquí la humillación viene de propia voluntad porque ha sido tratado en tu corazón por el Espíritu Santo. Fíjate, estamos hablando de un niño, por ejemplo, cuando se acaba de convertir. ¿Cuánto más cuando se está dependiendo del Señor? Tiene que incrementar tu humildad, ¿sí? Nos dice ahí en Mateo 23:12, ni seáis llamados maestros, vamos a leer desde el 10, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Nos dice ahí Filipenses 2:8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló él de su propia voluntad. Eso es ser humilde, ¿sí? No que te obliguen, pues lo tienes que hacer y ándale, o ve y pide perdón, o hace esto, ¿verdad? Y bueno, lo haces, sí, pero no estás convencido. Entonces hay una convicción. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Entonces, humillarse en obediencia es humildad, pero la obediencia conforme el diseño de Dios. La obediencia por convicción. La obediencia porque tu corazón está siendo cambiado, transformado por el Espíritu Santo. Pero en muchos casos la obediencia solamente es al ojo del amo, para ser vistos, ¿verdad? Y esto no es humildad, esto es protagonismo, esto es nada más interés, o para que te vean, ¿sí? Fíjate lo que nos dice aquí Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciados como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces aquí
está hablando Pablo, y la humildad ya era la condición del corazón de Pablo, porque estaba revestido de Cristo, ¿sí? Entonces es muy importante revestirnos de Cristo. Fíjate otro significado 5011 del griego, tepeinos, que quiere decir humillado, humilde condición. Ahí en Mateo 11:29, mire, es muy importante. Nos está diciendo, vamos a leer desde el 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo con H mayúscula, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, Jesús quiere que aprendamos de Él la humildad, ¿sí? A que haya una humillación por convicción, producto de un corazón que está siendo procesado, transformado, ¿sí? Entonces aquí la naturaleza o las características que definen a Cristo es por excelencia la humildad, ¿sí? La condición de humildad surge o mana del corazón. Y Jesús dice que aprendamos de Él. Dice que aprendamos de Él, que Él es manso, que Él es humilde de corazón. Entonces, quiere decir que la humildad, la mansedumbre, surge del corazón. Cuando la palabra dice que en Números 12:3, me parece, que Moisés era manso, fue él cambiado por el Señor, por el Espíritu de Dios. Esa mansedumbre no es producto de la carne, él fue procesado, ¿sí? Entonces, no, muchas veces yo creía que Moisés, bueno, pues sí, ya está grande, ya qué fuerza tiene, ¿verdad? Por eso es así. No, es producto de un cambio. Lo que tú no cambies ahorita por el Espíritu Santo, conforme avance tu edad, eso se va a acentuar en tu vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que dejar y darle al Espíritu Santo la oportunidad de que nos cambie desde la profundidad de nuestro corazón. Nos dice ahí en Lucas 1:52, vamos a leer desde el 50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Entonces, el soberbio está desde su corazón. El soberbio es desde su corazón y se va manifestado en su mirada, en su actitud, en todo lo que hace. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó los tronos de los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Entonces aquí la soberbia intimida, la soberbia humilla, la soberbia destruye. En la soberbia hay deslealtad. Las personas soberbias no son confiables para Dios. Por eso Dios concedió grandeza, honor y valor a los humildes. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos. Nuevamente, la altivez es una forma de orgullo, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La humildad nos tiene que permitir estar en paz con todos, ¿sí? Porque el Señor no nos trajo a contienda, ¿sí? No nos trajo a queja, discusión. Tenemos que aprender a estar en paz con todos los hombres. Entonces aquí, el humilde no es contencioso, ni anda generando chismes, ni división. Tampoco, hermano, el humilde trabaja solo. No trabaja solo. El humilde no forma
un yugo desigual con los altivos, con los soberbios, ¿sí? Entonces, no pueden estar unánimes el humilde y el altivo, pues la naturaleza, como la condición del corazón de cada uno de ellos es diferente, ¿sí? La humildad, nuevamente, ¿verdad?, es para vivir y trabajar en armonía con los demás. Entonces, ¿cuánto más si queremos prestar un servicio al Señor? Y bueno, hermano, aunque estés en un trabajo, aunque estés en tu familia, ¿sí? Entonces, la humilde condición te permite estar en paz con los demás. Segunda de Corintios 7:6 dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Aquí Santiago 1:9 nos dice, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Entonces, aquí el que exalta, porque es el que ve el corazón y sabe quién es humilde, es Dios. Es el único que puede exaltar. No busques exaltación de hombres, ¿sí? Santiago 4:6 nos dice, nos habla de cómo el humilde tiene gracia, cómo el humilde el Señor le da gracia, ¿sí? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿sí? Entonces, lo que es la soberbia, la arrogancia, la altivez, no es del Espíritu Santo, son principios satánicos. Entonces, el Espíritu que mora en el creyente por Jesucristo es mayor, y entonces Él es el que nos da la gracia. Entonces, la gracia delante de Dios es por el Espíritu Santo. Nos dice otro significado, 5012, que es tepeinofrosune, nos dice, ¿verdad?, que es humillación de mente, modestia, humildad. Vamos a leer ahí Hechos 20:19. Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Entonces, aquí quiere decir que en este servicio al Señor no andaba en su mente carnal, ni en sus sentimientos de la carne, ni en sus propios sentimientos, ¿sí? Ni en los pensamientos de la carne, ni en sus propios sentimientos. Andaba en humildad en la mente, con los pensamientos de paz, de libertad, de lo bueno, de lo justo, de lo santo. En sus sentimientos, con amor del Señor, etcétera, ¿sí? Entonces quiere decir, ¿verdad?, que la humildad no permite que en la prueba la persona, ¿verdad?, se levante en orgullo. No permite que la persona en la prueba tenga reclamo contra Dios ni tenga queja. Entonces aquí está hablando de una humildad en pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad, ¿sí? Efesios 4:2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu con E mayúscula en el vínculo de paz. Entonces, ¿de qué manera fue como nos llamó el Señor? Digno de la vocación, digno de la invitación,
con que fuisteis llamados. El Espíritu Santo nunca nos llamó con soberbia, ni con arrogancia, ni con altivez. El Espíritu Santo, el Señor nos invitó, ¿verdad? Nos llamó en amor, en humildad, en justicia, ¿verdad? En dignidad por el Espíritu Santo. Entonces, no puede ser, ¿verdad?, que entonces nosotros estemos fuera de ese camino. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de paz. Yo creo que está relacionado con el siguiente versículo que les voy a leer, que es Filipenses 2:3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Entonces, cuando tú no tienes o no consideras la otra persona como superior, no crees que le debas de servir, ¿sí? Entonces, aquí, una de las cosas importantes es que cuando hay rivalidad, cuando hay competencia en el cuerpo de Cristo, se pierde la unidad del Espíritu, que es lo que nos está diciendo el versículo anterior. Que tenemos que guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz, ¿sí? Y entonces no hay preferencia por el hermano o por la hermana, porque estás en rivalidad, en competencia, ¿sí? No hay entonces preferencia para los demás, y Jesucristo mostró esa preferencia por el ser humano, ¿sí? Por eso se dio a sí mismo. Cuando se quiere ser superior a los demás, se rompe la unidad, viene división. Entonces, hay una lucha personal para ganar adeptos, para ganar fama, para ganar posición. Entonces, esto, ¿verdad?, trae contienda, trae vanagloria, trae división. Y eso es lo que el Señor no quiere, porque entonces se está quebrantando la unidad, ¿sí? Aquí, una de las cosas importantes es que puede haber una falsa humildad. ¿Cuándo sería la falsa humildad? Cuando tú sigues mandamientos de hombre. Cuando nosotros, como parte o como cuerpo de Cristo, no estamos sujetos a la cabeza que es Cristo. Entonces, tenemos que tener nosotros cuidado en esto. Nos dice, ¿verdad?, aquí, Colosenses 2 del 18 al 23, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí vanamente hinchado ya está implicando orgullo, ¿sí?, por su propia mente carnal. Entonces, estamos viendo que el orgullo, ¿verdad?, es cuando una persona está viviendo en la carne. No es un principio del Espíritu. Y no haciéndose a la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, el hombre te puede imponer cosas, te puede decir cosas, inclusive de la palabra, pero si es hablando con su carne, eso no va a hacer absolutamente nada en contra de los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque entonces el que te está aconsejando, el ministro y tú, no están unidos a la cabeza que es Cristo. Es muy importante que como cuerpo sepamos que tenemos que estar unidos a la cabeza que es Cristo. Y entonces esto se convierte en una falsa humildad, ¿verdad?, cuando la persona o el cuerpo, ¿verdad?, de Cristo no está unido a la cabeza que es Cristo. Y entonces sirves porque otro sirve, copias, o sirves porque te dijeron tienes que servir. ¿Cuánto tiempo tienes? Pues ya es tiempo de que sirvas. Haces porque ves que otro hace, ¿sí? Pero no se ve que sea, ¿verdad?,
porque tú estés unido a la cabeza que es Cristo, ¿sí? Entonces, no es un servicio con una humilde condición que se está dando a Cristo. ¿Por qué? Porque no se está unido a la cabeza que es Cristo, ¿sí? Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, está hablando de las entrañas, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia. Es importante porque ya nos está hablando a nivel de entrañas, ¿sí? Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces, cuando ya hay una misericordia que es entrañable, que está en las entrañas, cuando ya hay una benignidad que está en las entrañas, una mansedumbre que está en las entrañas, una paciencia que está en las entrañas, que está escriturado, que está arraigado, enraizado en el corazón por el Espíritu Santo, tú vas a tener la capacidad de soportar a los otros y vas a perdonar como Cristo perdonó. ¿Cómo perdonó Cristo? Cristo perdonó de favor completamente. Fue la influencia divina en el corazón. Hay gratitud, hay gozo, ¿sí? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que la humildad te va a llevar a confiar solamente en Dios. Lo que ya tienes entrañado, lo que ya tienes en el corazón escriturado, solamente te lleva a buscar y a confiar solamente en Dios, ¿sí? No en el orgullo y no en los hombres, ¿verdad? No en tus fuerzas, no en tus capacidades personales, ¿sí? Entonces, esto es una exhortación de vestirse como escogidos de Dios, como santos, como amados del Todopoderoso. Entonces, la vestimenta son atributos de Cristo, entre los cuales está la humildad, ¿verdad? Esta vestimenta te permite realmente soportar a los otros y perdonar de la manera en que Cristo perdonó. Entonces, el vestido está en el corazón, el vestido está en las entrañas y quien viste es el Espíritu Santo, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí revestidos de humildad está implicando que se está ciñendo de humildad en la mente, en los pensamientos, en los sentimientos, ¿verdad? Para trabajar para Cristo. Que la condición de su corazón sea entonces humildad, ¿sí? Entonces, Dios da gracia a los humildes. Bueno, ¿cuánto tenemos? Okay. Esta parte es la parte que te quería comentar, que Jesús muestra esa humildad en que fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Que era un profeta, sí, pero era mortal, con una naturaleza caída, ¿verdad? Pero Él lo hace para que se cumpliera toda justicia por convicción, porque había humildad en Él. Y Juan el Bautista es testigo de cómo el Espíritu Santo desciende y reposa y permanece, ¿verdad? En Cristo Jesús, el Espíritu Santo ahí es la gloria de Dios y cómo esta gloria permanece en Él. Más adelante vamos a entender esto con un versículo, ¿sí? Entonces, en este caso Jesús cumplió con todo el criterio divino, ¿verdad? Para que pudiera ser bautizado en el Espíritu, ¿verdad? En el Espíritu. Y entonces vemos que Jesús portó y movió la gloria de Dios. Y vemos que la gloria de Dios es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que estaba dentro de él, ¿sí? Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que una de las cosas que nosotros queremos, ¿verdad? Que la gloria de Dios descienda a nosotros. Pero entonces estamos viendo que la gloria de Dios va a descender en aquellos cuyo corazón ha sido transformado.
para que proyecte humildad y no apariencia. Entonces, la humilde condición de una persona es interna, ¿sí? Pero se proyecta externamente, ¿sí? Y es producto de un corazón transformado. Déjame te leo aquí un versículo para que no se me pase ya el último. Es Proverbios 15:33. Fíjate, nos dice, el temor de Adonai es enseñanza. El temor de Adonai es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Entonces aquí, humildad es del hebreo 3519, que es kabot, y nos dice, ¿verdad?, que es peso. Dice que es esplendor, que es gloria, glorificar, glorioso, honor, honorable, honra, honrad, majestad, poder, riqueza. Entonces, se requiere de humildad para tener peso de gloria, de honra. Cuando tú recibes honra, estás recibiendo un peso de gloria, ¿sí? Por eso la humildad es antes para que descienda la gloria. Y eso fue en el caso de Cristo Jesús. Él fue humilde al dejarse bautizar por Juan el Bautista. Y entonces fue primero la humildad para que descendiera la honra y la gloria, ¿verdad? Que de lo cual Juan el Bautista fue testigo que descendió el Espíritu Santo, y por eso vemos cómo Jesús portó y movió la gloria de Dios en todo su caminar en la tierra, por la humildad, ¿sí? Entonces, este es importante. Bueno, también aquí quiero leerte este otro también porque no quiero que se me pase porque es del Antiguo Testamento. Nos dice Proverbios 11:2. Por ejemplo, el amor edifica, la fe edifica, la sabiduría edifica, pero yo buscaba, bueno, es que la humildad que hace. Pero este versículo me lo responde. Nos dice Proverbios 11:2, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces, las personas con humildad poseen sabiduría, y la sabiduría edifica, el amor edifica, la fe edifica. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que los humildes están edificados, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, su conciencia está activa, no está dormida, no está letargada. Entonces, esto es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos que precisamente en el humilde está la sabiduría, y que la sabiduría es un principio divino que edifica. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Bueno, esto, para que no se me pasara, mis hermanos, se lo digo. Y bueno, vamos a continuar con esto otro. Nos dice ahí, en 1 Corintios 4:1, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. ¿Sí? Entonces aquí quiere decir que la humildad que Jesús quiere que tengamos, ¿verdad?, tiene que ser a nivel de autoridades, de ministros, de líderes. Punto número 1, para servir a Cristo y para enseñar con ejemplo la humildad. Y punto número 2, porque nosotros somos administradores de los secretos de Dios. Todo lo que hay en el Señor, el Espíritu Santo, va y toma de lo profundo de Dios y lo trae a nosotros, porque nosotros somos administradores de los secretos de Dios. Entonces, ¿cómo crees que el Señor va a poner en una vasija, en un vaso, en una cajita de orgullo, de vanidad, de soberbia, de arrogancia sus secretos? No puede. Entonces, si queremos ser administradores de los secretos de Dios, tenemos que ser recipientes, vasijas de humildad, como Cristo nos está llamando a hacer, y así prestar nuestro servicio a Dios, ¿sí? Nos dicen ahí, griego 4236, gentileza, humildad, mansedumbre.
nos manda 4235, humilde, manso, gentil. Y nos dice en 2 de Timoteo 2:25, vamos a leer del 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Sufrido es en el sentido no que tenga ese dolor, no. Está hablando de un espíritu largo, de un espíritu que sabe soportar, que puede soportar, que resiste, ¿sí? Porque ha sido procesado. Sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces vemos que las contiendas levantan el orgullo y hacen endurecer el corazón, ¿sí? Entonces la humildad, la mansedumbre es para mantener la armonía en nuestro entorno, en la iglesia, en la casa, en la familia, ¿sí? Aquí nos dice, 1 Corintios 4:21, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces vemos aquí que el orgullo, la soberbia, el envanecimiento es violencia y es levadura que va a leudar toda la masa personal, pero también cuando hay orgullo, vanidad, soberbia, va a leudar la masa en la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado, mis hermanos, ¿sí? Entonces Dios no opera en el orgullo ni en la soberbia. Vamos a leer aquí cómo Jesús prestó su servicio a Dios. Todo el caminar de Jesús fue en humildad, pero aquí queremos recalcar cuando Él lava los pies de sus discípulos. Lavar los pies de los discípulos o de una persona era algo que competía solamente a los esclavos. Y entonces su servicio a Dios fue en humildad, su servicio a Dios fue en santidad, fue en adoración y fue en espíritu. Y de la manera que Jesús lo hizo, quiere que sus discípulos y los que le aman, los que andan en sus pisadas, en sus caminos, ¿verdad?, lo hagan, ¿sí? No es hacerlo, mis hermanos, para que vean que yo soy más humilde. No, nuevamente, la humildad mana de un corazón transformado, de un corazón procesado, ¿sí? Juan 13, del 3 al 17. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse sus pies. Mira, mi hermano, Jesús ahí es la palabra, y la palabra limpia. Y entonces quiere el Señor que la palabra esté integrada a nuestra vida, para que cuando nosotros en esa humildad lavemos los pies de otra persona, la persona realmente esté siendo limpiada, lavada, ¿sí?
El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos, así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os lo he hecho, vosotros también lo hagáis. ¿Cómo lo hizo Jesús? En humildad, en santidad, en adoración, en el Espíritu. Él, la palabra. Entonces, nosotros, hermano, para experimentar la palabra de Dios, tiene que haber suficiente escritura en nuestro corazón, en nuestras entrañas por el Espíritu Santo, para que cuando realmente laves los pies de alguien porque el Espíritu Santo te guía a ello, realmente haya limpieza, realmente haya pureza. ¿Sí, mi hermano? Entonces, que nosotros sirvamos a Dios, a Cristo, como Él vino a servirnos a nosotros, en humildad, santidad, adoración y en espíritu. Aquí nos dice, bueno, ya no nos da tiempo del Antiguo Testamento, pero entonces aquí es importante, mis hermanos, que nosotros sepamos que la humildad es para vivir en armonía, que la humildad te lleva a poder aprender, a que te puedan enseñar, ¿sí? Que la humildad, ¿verdad?, no trae situaciones tensas, ¿verdad?, de opresión, ¿sí? Fíjate bien, la humildad implica carencia, ausencia de recursos. Muchas veces nosotros, o el ser humano, más bien el creyente, mi hermano, cree que tiene sus recursos. ¿Sabes por qué? Porque confía en su orgullo, en su vanidad y en su soberbia. No que lo diga así como yo te lo estoy diciendo, pero de eso es de lo que está lleno y está repleto. Confía en su dinero, confía en sus capacidades, confía en sus influencias. Entonces está totalmente lleno, que no se ha vaciado, no está carente, ¿verdad?, de esos recursos, y por eso no es humilde, por eso no busca a Dios, ¿verdad?, la fuente de todos los recursos, ¿verdad?, y por lo tanto no depende de Dios, ¿sí? Entonces, cuando una persona se vacía, no tiene nada, y entonces tiene que ir a la fuente de recursos, que es el Todopoderoso, por el Espíritu Santo en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que precisamente en la caída, ¿verdad?, que lo que es el orgullo, la vanidad, la soberbia, la arrogancia, la rebelión, surgió del corazón de Lucero. Y cuando ya una vez, esto es lo que lo lleva realmente, ¿verdad?, a su caída, y ya como Satanás, ¿verdad?, ya caído Lucero, ¿verdad?, Satanás es como induce la caída de Adán y de Eva. Y que toda la humanidad viene de Adán y de Eva caídos, y que entonces en esa caída esto fue todo lo que ellos recibieron de Satanás: orgullo, vanidad, soberbia, arrogancia, altivez, ¿sí? Y eso es lo que está impregnado el ser humano, y no puede quitárselo por él mismo, ni por cursos, ni porque tome terapia, nada más que el Espíritu Santo puede arrancar y puede desarraigar todo eso cuando ya se está en Cristo, para traer armonía dentro del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, ya no nos alcanza más el tiempo, ¿verdad? Y yo quisiera que esto lo volvieran a repasar ustedes, y que el Espíritu Santo les hable en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y apóstoles, apóstol Raúl, apóstol Judith, espero que estén muy bien. En el nombre poderoso de Cristo Jesús también los bendigo. Benditos sean del Dios vivo y verdadero. Amén.